Imagina una historia cargada de intriga, pasión desmedida y el peso de una tradición que aplasta sueños. Pero, ¿qué podría ser más devastador que ver cómo una joven princesa paga con su vida por atreverse a amar en un mundo donde las reglas del corazón no tienen lugar? Esta es la historia de la princesa Michelle, una historia real que fácilmente podría haberse convertido en una épica película de tragedia y rebelión. Todo comenzó en el año 1997, en Arabia Saudita, un país conocido por su rigidez moral y sus tradiciones inquebrantables. La princesa Michelle bin Fahd Al Saud, una joven llena de vida, con sueños de libertad, se encontraba atrapada en una realidad que no le permitía ser quien deseaba. Michelle nació en 1978, en la ciudad de Jeddah, una nieta más del poderoso rey Abdulaziz. Desde pequeña fue la favorita de su abuelo, el príncipe Muhammad bin Abdulaziz, quien la adoraba y le concedía todos sus caprichos, permitiéndole vivir una vida más libre de lo que muchas mujeres de su familia jamás conocerían, pero esa aparente libertad fue su perdición. Cuando Michelle, sedienta de experiencias y conocimientos, expresó su deseo de estudiar en el extranjero, se le concedió el permiso, bajo la condición de que respetara las estrictas normas familiares. Fue enviada a Beirut, Líbano, una ciudad vibrante y cosmopolita en aquel entonces. Y fue en ese entorno más liberal, lejos de las severas reglas de su país, donde la princesa encontró lo que sería su trágico destino: el amor. El joven Khed Shah Mul-Halal, sobrino del embajador saudita en el Líbano, despertó en Michelle una pasión que nunca había conocido. Ella, apenas una adolescente, de 17 o 18 años, vio en Khed la posibilidad de escapar de un destino que no le pertenecía, un futuro que otros habían trazado para ella. Su relación floreció en secreto, pero ese amor, tan prohibido como peligroso, los llevó a ambos por un camino que ninguno de los dos podría haber previsto. La princesa estaba prometida a uno de sus primos, un compromiso arreglado, como tantos en su cultura, y cualquier desvío de esa obligación era visto no solo como una traición personal, sino como un crimen moral y legal. En Arabia Saudita, la traición de una mujer, especialmente de una princesa, era inadmisible. Y aunque su abuelo la amaba profundamente, el honor de la familia y del reino estaba en juego. Cuando Michelle regresó a su país, ya no era la misma. Había probado la libertad, había sentido el amor, y no estaba dispuesta a someterse a un destino que no había elegido. Entonces, urdió un plan desesperado para escapar. En el verano de 977, la princesa Michelle llevó a cabo una jugada temeraria: fingir su propia muerte. Fue al borde de un acantilado, esparció sus pertenencias para que pareciera que había caído y se ahogado. Durante 4 días, se escondió en algún lugar de Arabia Saudita, esperando que las autoridades dieran por cerrada su búsqueda al no encontrar su cuerpo. Pero en lugar de dar fin a la búsqueda, su desaparición provocó aún más sospechas. Las autoridades sabían que algo no encajaba, y mientras los días pasaban sin hallar rastro alguno de su cadáver, las alarmas se dispararon. Antes de su desaparición, Michelle había dejado una carta a su madre, indicándole que no la entregara hasta una semana después de su supuesto ahogamiento, asegurándole que estaba bien. Pero el nerviosismo de su madre fue mayor que su prudencia. Incapaz de soportar la incertidumbre, entregó la carta antes de tiempo, desatando una serie de eventos que sellarían el destino de la joven princesa. Disfrazada como un hombre, con el cabello cortado y la ropa holgada, Michelle llegó al aeropuerto de Jeddah junto a su amado Khed. Planeaban huir juntos, comenzar una nueva vida, lejos de las garras de la realeza saudita. Pero el destino tenía otros planes. Las autoridades, ya en alerta máxima, no tardaron en reconocerla. La captura fue rápida y definitiva. Ambos fueron arrestados, acusados de adulterio y traición, crímenes que, en el contexto de las estrictas leyes sauditas, solo podían pagarse con la vida. El juicio fue un espectáculo de tensión y drama. En el sistema judicial de Arabia Saudita, la confesión era clave. Sin pruebas concluyentes,
Los acusados solo podían ser condenados si confesaban su culpa 3 veces ante el tribunal. Cuando la princesa fue llevada ante el juez, las expectativas eran que se retractara, que buscara alguna forma de salvarse. Pero Michelle, valiente hasta el final, sorprendió a todos admitiendo su culpabilidad. La primera confesión había sido pronunciada. El rey, horrorizado por la perspectiva de perder a su querida nieta, detuvo el juicio de inmediato y la convocó en privado. Sabía que, si repetía esa confesión 2 veces más, no habría vuelta atrás, y la ley exigiría su ejecución. La amaba, pero también sabía que el peso de la tradición era inmenso. Y claro, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita, para que todos tus viajes se cumplan. Pero sigamos. No cabe duda, como su historia es una de pasión prohibida, una rebelión que desató la furia de una familia real y un sacrificio que estremeció al mundo entero. Bien lo dijimos, la princesa Michelle bint Fahd Al Saud, una joven valiente de tan solo 18 años, se encontraba en el centro de este huracán de emociones, con su vida y la de su amante colgando de un hilo que ella misma cortaría con tan solo 3 palabras. Pero el destino, cruel y despiadado, tenía otros planes. Las autoridades, alertadas por la familia, los arrestaron en el control de pasaportes, poniendo fin a su sueño de libertad. Ahora, lo que seguía era un juicio donde la confesión de Michelle sería lo único que determinaría su destino. El tribunal era solo una formalidad. Sabían lo que habían hecho, y las leyes de Arabia Saudita eran claras. El adulterio, bajo el estricto código moral del país, se castigaba con la pena de muerte. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la decisión de Michelle de confesar su crimen. «He cometido adulterio», dijo con firmeza. Lo repitió 3 veces en cuestión de segundos, sellando así no solo su propio destino, sino también el de Ked. Aquellos 5 segundos resonaron como una sentencia ineludible, una declaración que sería recordada por generaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se retractó? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez fue por amor. Tal vez fue por desesperación. O tal vez porque sabía que, en su mundo, la libertad no era una opción. Lo único claro es que esas palabras sellaron su trágico final. El 15 de julio de 1977, menos de una semana después de su arresto, la princesa Michelle y Ked fueron ejecutados públicamente. Según testigos, Ked fue llevado a la plaza con las manos atadas y un semblante aturdido, como si ya no comprendiera lo que estaba por suceder. Michelle, en cambio, fue llevada al otro lado de la plaza, completamente cubierta por un velo, su rostro oculto del público. El ambiente era opresivo, lleno de una tensión que presagiaba la tragedia inminente. La multitud observaba en silencio, algunos quizás con horror, otros con resignación. La ejecución fue rápida, pero no por ello menos brutal. Ked fue el primero en caer, decapitado de manera torpe por un familiar de la princesa, mientras ella miraba impotente, sabiendo que sería la siguiente. En cuestión de minutos, la vida de 2 jóvenes enamorados fue arrebatada, no solo por sus acciones, sino por un sistema que valoraba el honor familiar por encima de todo. Lo que siguió fue una tormenta mediática. 6 meses después, detalles del horror comenzaron a filtrarse, atrayendo la atención internacional. El documental La muerte de una princesa, estrenado en 1980, recreó los eventos con una crudeza que sacudió al mundo. Arabia Saudita reaccionó con furia, expulsando embajadores y cortando lazos con países que permitieron la transmisión de la película. Las consecuencias diplomáticas fueron devastadoras, y el escándalo puso de relieve las tensiones entre el mundo occidental y las estrictas costumbres de la realeza árabe. Pero el impacto de esta historia no se limitó a un conflicto diplomático. Reveló algo mucho más profundo: la prisión dorada en la que muchas princesas, incluso en tiempos modernos, se encuentran atrapadas. El caso de la princesa Michelle fue solo uno de muchos, un recordatorio de que, a veces, el precio por buscar la libertad es demasiado alto. Aunque su historia terminó de manera trágica, sigue siendo un símbolo para aquellas que aún luchan
por encontrar una salida en un mundo que las limita y controla. Sin duda alguna, vemos cómo la historia de Michal bin Fahd al-Saud nos recuerda que el amor, en su forma más pura y desinteresada, no siempre encuentra un camino fácil en un mundo donde las estructuras sociales, los códigos morales y las tradiciones imponen barreras aparentemente inquebrantables. La princesa no solo desafió el destino que su linaje y su posición le habían asignado, sino que también se atrevió a elegir su propio camino, uno que, trágicamente, iba en contra de las normas inmutables de la sociedad que la rodeaba. Su valentía se muestra no solo en su desobediencia, sino también en la manera en que afrontó su destino, consciente del precio que pagaría por seguir los dictados de su corazón. En un acto que podría haber sido percibido como un desafío desesperado o una declaración final de autonomía, Michal optó por el amor, aun cuando sabía que ese amor sería su ruina. La historia de Michal resuena como un eco en el tiempo, un recordatorio de los límites que imponen las sociedades y las culturas sobre el individuo, especialmente sobre las mujeres, y de cómo estos límites pueden sofocar la libertad personal y el deseo de vivir una vida auténtica. A pesar de ser parte de una realeza poderosa, Michal se encontró atrapada en una jaula dorada, donde su linaje y su título no la protegían del destino cruel que le esperaba por amar al hombre equivocado. No obstante, en su resistencia encontramos un acto de profunda valentía. Michal no se retractó, no intentó salvarse a sí misma mediante la sumisión a las normas que había quebrantado. En lugar de eso, eligió mantener su confesión, una confesión que no solo selló su destino, sino también el de su amante, demostrando que, para ella, el amor valía más que su propia vida. Pero, ¿qué nos enseña verdaderamente esta historia? Más allá de las fronteras de una tragedia individual, Michal bin Fahd al-Saud nos obliga a reflexionar sobre el poder del amor, pero también sobre la opresión que todavía existe en muchos rincones del mundo. A veces, aquellos que deberían ser más libres, como los miembros de una familia real, son los más restringidos, sujetos a códigos de honor que dictan cada aspecto de sus vidas. El caso de Michal nos hace cuestionar las estructuras que mantienen estas normas. ¿Hasta qué punto una cultura o una tradición puede exigir el sacrificio de la libertad y el deseo individual en nombre del honor colectivo? Michal nos invita a explorar el concepto de sacrificio personal. En su mundo, enamorarse no era solo un acto privado, era una declaración de rebeldía contra el poder. Y ella pagó el precio más alto por esa rebeldía. Sin embargo, al hacerlo, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la lucha por la libertad y el amor no siempre es visible ni ocurre en grandes revoluciones, sino en los silencios y las decisiones individuales que desafían el orden establecido. Aunque su historia terminó de manera trágica, su valentía ha dejado una huella imborrable. Michal no vivió para ver un cambio en su mundo, pero su sacrificio sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan justicia y libertad, incluso en las situaciones más desesperadas. Al mirar la historia de la princesa Michal desde la distancia, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios actos y decisiones. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor? ¿Por qué ideales o principios estamos dispuestos a desafiar las normas que nos rodean? La historia de Michal es, en última instancia, un recordatorio de que a veces la lucha más grande es interna, y la libertad más importante es la de ser fiel a uno mismo, aun cuando el precio por hacerlo sea la vida misma. Nos lleva a pensar que, aunque su vida terminó de manera brutal y pública, el eco de su valentía perdura, recordándonos que la verdadera libertad no siempre se encuentra en el exterior, sino en la capacidad de elegir por uno mismo, incluso cuando esa elección es la más difícil de todas. No hay duda de que en un mundo donde el amor y la libertad a menudo se enfrentan a barreras insuperables, la princesa Michal eligió el camino del amor, sabiendo que el costo sería su propia vida. En una sociedad donde las expectativas y las tradiciones pesaban sobre los hombros de las mujeres, su decisión de seguir su corazón se convierte en un acto de rebeldía. Michal sabía muy bien que su amor por Kate
no solo desafiaba las normas sociales, sino que también la colocaba en una trayectoria directa hacia un destino que la mayoría hubiera considerado trágico. Sin embargo, su historia trasciende el mero romanticismo. Es una profunda reflexión sobre la lucha interna entre el deseo personal y las exigencias de una cultura que a menudo sofoca las aspiraciones individuales. Porque al final, la verdadera valentía no reside en evitar el destino, sino en enfrentarlo con la cabeza en alto, sin arrepentimientos, y en mantenerse fiel a lo que dicta el corazón. Esta valentía radica en la capacidad de vivir plenamente, sin temor a las repercusiones, un valor que no todos poseen. El legado de Michal se convierte en un faro de esperanza y resistencia para aquellos que luchan por encontrar su voz en un mundo que a menudo silencia a los que se atreven a amar de manera diferente. Su vida y su trágico final nos instan a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el amor y la libertad, una búsqueda que sigue siendo relevante en la actualidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Y algo importante, no olvides suscribirte para más contenido inspirador